¿Qué tal? Mi nombre es Andrés de la Parra y hoy vamos a estar revisando nuevamente los avances que hemos hecho con Sultana Sustentable. Hoy va a ser un día muy especial porque hoy vamos a tener una entrevista con el licenciado Alberto Mejía, que trabaja en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y nos va a acercar un poquito más al tema de lo que se trabaja y trata dentro del derecho ambiental mexicano. Así que, pues, sin más preámbulos, vamos a la entrevista. Pues me presento, yo soy Jesús Alberto Mejía, soy licenciado en la Oficina Centro del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Entonces, pues nada, aquí estamos para lo que se te ofrezca y no sé de qué cosillas quieras hablar. Claro, muchas gracias. Bueno, primeramente, ¿cómo surgió el Centro Mexicano de Derecho Ambiental? ¿De dónde proviene? Ok, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ya tiene más de 20 años. Surgió, digamos, como una necesidad que se dio venir desde el fundador, que es Gustavo Alanís. Digamos que él, desde que empezaron las negociaciones en el TLC, en el 94, ellos decidieron como, digamos, poner en la agenda de esas negociaciones y en la agenda del país este asunto de los problemáticas ambientales que no se estaban atendiendo por parte del Estado mexicano. Entonces surge como en este contexto y está, digamos, mirando las necesidades, de atender ciertas necesidades en la medida de las posibilidades de una organización recién surgida para poner en la agenda estas problemáticas, ¿no? Entonces, nace en ese entonces y con estas perspectivas. Ok. Entonces es como esta necesidad de enfocar la agenda de jurídica en sentido de promover los derechos ambientales, como poner al frente. Sí, sí. Ok. Muy interesante. Eso me lleva a pensar, como qué tipo de enfoques han tenido ustedes para desarrollar las diferentes acciones que han tomado. Okay. Primero, Andrés, te explico un poco. O sea, digamos que eso que tú acabas de mencionar es el área de litigio estratégico en defensa ambiental. Entonces, para esto, digamos, lo que se hace es que nos llegan peticiones de asesorías de casos. Los que acabas de mencionar son algunos ejemplos. Se hace un análisis en esta área de qué tan estratégico es atender uno u otro. Digamos, los que acabas de mencionar son los que se decidieron llevar, pero hay un cúmulo de solicitudes de asesoría de las cuales se tiene que, digamos, que hacer una selección, porque obviamente tenemos limitantes de presupuesto, de cosas laborales. Entonces, lo que hacemos es, la selección de litigio estratégico se hace con base en lograr el mayor beneficio de derechos ambientales para el mayor número de personas con un solo caso. Entonces, no es que vamos a agarrar muchísimos casos, sino con un caso a lo mejor podemos beneficiar o proteger un cúmulo de derechos ambientales mucho más amplio que otros, ¿no? Entonces, ese es el área de litigio estratégico, que es una de las partes fundamentales que acabas de mencionar de Senda, pero no la es toda. También hacemos investigación en cuanto a violaciones de derechos en materia ambiental de las personas defensoras. Hacemos investigación para la cuestión de proponer, cuando se nos pide alguna reforma, alguna ley ambiental. Entonces también se hace una cuestión de seguimiento legislativo. Esa es otra área de Senda que se encarga también un grupo de integrantes, compañeras y compañeros de Senda, que busca empujar la agenda ambiental, ¿no? Por ejemplo, cuando fue recién el acuerdo de Escazú, hubo un grupo de Senda que estuvo desde hace varios años empujando la necesidad de ratificar el acuerdo por parte del Estado mexicano con el fin de cubrir estas áreas, ¿no? Porque el acuerdo es bastante extensivo, entonces hay derechos de acceso a la información, de participación y acceso a la justicia. Entonces la idea es esa, ¿no? Entender como el derecho ambiental en estos tres grandes ejes, con el fin de buscar una garantía de los derechos ambientales para el mayor número de personas, ¿no? Entonces, esos son como algunos ejes, digamos, que guían cada una de estas áreas, pero son las de las ramas en las que se busca. Y digamos, algo muy fundamental que cruza las tres es que en estas áreas de investigación y en el área de litigio estratégico, pero también en la legislación, generamos materiales, ¿no? Generamos materiales que sirven para compartir talleres en comunidades que nos pidan asesoría, generamos materiales también para compartirlos, los procesos legislativos, y generamos materiales también que nos nutren a nosotras mismas para la formación, ¿no? De nuevos compañeros y así, ¿no? Ese es, digamos, a grandes rasgos un poco, ¿no?
Ok, el diagrama de funcionamiento. ok, entonces ya es un establecimiento de diferentes ramas. Muy interesante, la verdad. No me esperaba ver esa parte del asesoramiento legislativo. En cuanto a eso, una pregunta algo más personal. ¿Tú crees que las leyes mexicanas actuales en cuanto a derecho ambiental son suficientes en sí para abarcar todo lo que sería la protección de, por ejemplo, reservas naturales, recursos naturales o protección a individuos por daños al ambiente, entre otras cosas? Ujú. ¿O crees que se Sí, necesita no, más esfuerzo? yo creo que no son suficientes, pero la insuficiencia en algunas legislaciones no es la única causa de las problemáticas ambientales, ¿no? Ujú, También la falta de capacitación en el manejo de estas, en la aplicación de las mismas por parte de los operadores jurídicos, de los operadores de las autoridades responsables, es muy deficiente, ¿no? ujú, No obstante, que hay operadores muy, o sea, muy correctos en su aplicación, también hay procesos de incumplimiento de parte de las empresas. Algunos casos que mencionaste son básicamente eso, ¿no? Formas en que las empresas buscan incumplir la ley y la autoridad se ve limitada y entonces no actúa conforme oficio o conforme debería hacerlo en cada uno de los casos. Entonces, creo que así como hay un déficit legal, por ejemplo, ahora que hablábamos del acuerdo de Escazú, que es una herramienta bastante clara, aclara muy bien cosas que ya estaban en la ley. Así como que hay un vacío legal, pero no todas las cosas se resuelven con más y más leyes, ¿no? De esos de sobra lo sabemos, ¿no? Hay un chorro de leyes que son solamente con efectos performáticos y simbólicos y no sirven para nada. Entonces, no solamente es que necesitemos más leyes, necesitamos mejores operadores, mejores aplicaciones y algo más riguroso de cumplimiento, ¿no? Entonces, son varias cosillas. ujú. Entonces, como tú dices, pues también, aparte de la legislación que es, falta, pues también es la falta de acción y de compromiso por parte de tanto personas morales como, como personas físicas. En ese caso, ¿tú crees que la estrategia para combatir este tipo de falta de acción de, de algunos individuos, como serían algunas empresas, la estrategia de los poderes debería ser diferente, ya sea como aplicar de que incentivos económicos, deducciones de impuestos, algo así que fomente a las empresas a tomar responsabilidad en cuanto al daño que le hacen al ambiente? O cuál estrategia tú crees que sería más viable para combatir esta falta de acción? Entonces, ¿te refieres como al incumplimiento de empresas Sí, de la legislación ambiental? sí. Que, bueno, para empezar, cumplir la legislación que ya está, ¿no? O sea, las No, normas, no dijo nada, Felipe. darles un cumplimiento mucho más estricto, vigilar que se respeten ese tipo de cosas, no disminuir, sino al contrario, con el fin de cumplir estos objetivos de la agenda que tú ya mencionaste, aumentar el presupuesto para estas áreas y en lugar de disminuir, por ejemplo, para áreas estratégicas como que es la CONAM y este tipo de instituciones que son fundamentales para la protección ambiental. Y lo que yo creo más importante es que no se criminalice a las personas defensoras de derechos ambientales. Para mí eso es lo básico, ¿no? Porque, digamos, nosotros como ONG hacemos un trabajo muy específico, ¿no? Quien hace el verdadero trabajo de defensa ambiental son las personas de las comunidades realmente afectadas, ¿no? Estos casos son, por ejemplo, si tú los buscas, quienes empezaron el proceso de defensa ambiental fueron las personas originarias de sus lugares. Entonces, si en lugar de criminalizarlos, los escuchas, aplicas la normatividad ambiental e incluso ligada a lo indígena, estamos del otro lado, ¿no? Porque lo que se ha venido haciendo, tú puedes consultar el informe de personas defensoras que tenemos en la página y tenemos un aumento, ¿no?, de casos de homicidio, 18 personas asesinadas, protectores del medio ambiente. Entonces estamos en un país donde es muy riesgoso proteger el medio ambiente, el territorio, y digamos que son 18 homicidios, pero hubo muchísimas más agresiones. Entonces, de esas de las que registramos nosotras, pero si entonces es tan peligroso proteger el medio ambiente frente a una empresa que no solo no cumple la ley ambiental, sino que si alguien se opone, es mucho más fácil que cualquier otro país latinoamericano matarla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es fundamental, ¿no? Garantizar
la seguridad, la vida y los derechos de las personas defensoras, creo que es el eje rector de todo lo demás. Claro, porque ellos son la voz del frente de lo que sería el combate por el ambiente. Claro. Pues en ese punto, también quería preguntar, ¿hacen alguna asesoría individual para, por ejemplo, individuos que quieran ejercer acciones, por ejemplo, amparos contra megaproyectos, entre otras cosas, asesoría legal individual? Porque suena más como que es como lo que ustedes se enfocan es ayudar a comunidades afectadas, entre otras cosas, pero también reciben dudas de individuos en sí, por ejemplo. Sí, sí, la recibimos y se les da seguimiento. Entonces, cada asesoría que llega a través del correo electrónico, se le asigna a una persona, a un abogado, ese abogado la responde y va, digamos, tanteando el contexto, se hace un análisis de seguridad del contexto y se les da seguimiento, ¿no? No, te digo, no todas llegan a acompañar un litigio estratégico, no todas podemos acompañarlas hasta ese nivel, pero a todas se les apoya con capacidad. Recién, por ejemplo, llegó una petición del estado de Querétaro, donde nos pedían un acompañamiento en cuanto a asesoría. Entonces, ellas y ellos ya están haciendo cosas, pero nos solicitan, digamos, fortalecer cierta área de capacitación para su colectivo. Entonces lo hacemos, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, pero a diferentes niveles, ¿no? Ok, entonces también... Ok, entonces ahí también hay un nivel de capacitación para individuos. Sí. Ok. Sí, sí, también lo hacemos. Ok. Con ese punto también quisiera preguntar en cuanto al financiamiento. Es un área muy incómoda para muchos ONGs y emprendimientos hablar, pero pues también es algo necesario para mantener y poder seguir ejerciendo diferentes acciones. ¿Cómo funciona el financiamiento de SEMDA? ¿Es a través de donaciones? ¿Con las personas con las que trabajan hay algún honorario de por medio? ¿O cómo funciona el financiamiento? Ok, bueno, esa no es mi área de especialidad, o sea, yo soy abogado, pero el área de administración de SEMDA es la que, bueno, el área de administración y el área ejecutiva son las que sin su trabajo, obviamente nosotros no podríamos hacer el nuestro. ¿Por qué? Porque ellas son las que buscan los proyectos, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que son financiados a nivel internacional porque desgraciadamente en este país no se protege el medio ambiente con recursos públicos. De hecho, nosotros en SEMDA fuimos víctimas de una agresión el año pasado, cuando se nos estigmatizó y criminalizó porque decían que recibíamos dinero del extranjero, ¿no? Entonces teníamos financiamientos de organizaciones internacionales, pero eso es algo que no es nuevo ni que tengamos que ocultar, sino que en tanto que no es recurso público, nosotros recibimos de diversas fundaciones mediante un concurso de proyectos la oportunidad de recibir fondos que ayudan y apenas, y te digo la verdad, ¿no? Que apenas van saliendo porque es muy complicado, recibes un fondo y tienes que estirarlo, ¿no? Para que alcance. Entonces tú sabes que un litigio, y más en un nivel de amparo y más cuando se va a alargar hasta la Suprema Corte, es muy costoso, ¿no? Entonces nos vamos apoyando a través de estos financiamientos internacionales para pagar todas las cosas que se tienen que pagar del proyecto. Y aparte hay muchas redes de solidaridad con investigadores que, por ejemplo, pueden apoyar a las cuestiones de peritaje, ¿no? Un peritaje regularmente es caro, pero entonces se va creando una red, digamos, de alianzas, de apoyos, de personas que tienen la misma finalidad, proteger el medio ambiente y obviamente no se lucra con eso, ¿no? Entonces, digamos que esa es la forma en que se obtiene financiamientos. La verdad es que no sé si se reciben donativos personales, no sé, supongo que sí. Creo que sí hay una parte en la página que dice dona, ¿no? Sí. Y ya, ¿no? Todo está como transparentado, todo eso así, pues no hacemos otra cosa que esto que te acabo de decir, ¿no? Claro, todo es de acceso público. Muy bien, muy bien. Sí. También quisiera preguntarte un poquito acerca de otros tipos de acciones que ejerza SEMDA. Por ejemplo, ¿existen así como que algún programa de educativo para escuelas, grupos de estudiantes que quieran fomentar ese respeto al medio ambiente que tenemos que ejercer en las generaciones de día de hoy? ¿O algún otro tipo de acciones similares? Hay, por ejemplo, me parece que hay un programa de pasantías, ¿no? O sea, hay estudiantes que hacen servicio social.
te digo, en estas capacitaciones o asesorías que nos piden, muchas veces es eso. Te piden, no, pues danos un taller para tal organización o para tal fundación y capacítanos o compártenos herramientas sobre este tema ambiental. También está eso. Se generan también estos materiales que puedes ver en la página. Ese es el área de diseño de SEMDA, que, digamos, traduce al lenguaje más accesible todo lo jurídico, que es un poco más cuadrado, por así decirlo. Entonces se hacen materiales didácticos. Y lo otro es que hay casos muy específicos con fundaciones y financiamientos específicos que van destinados a eso, ¿no? Como a compartir o a dar herramientas a personas defensoras en cuanto al medio ambiente y el cuidado de los bosques, del agua, ¿no? Esa es la otra área. Y por último, me parece que creo que en eso se está trabajando últimamente el área de investigación. Con la firma del tratado del Acuerdo de Escazú, queremos echar a andar esta cuestión del acceso, de derechos de acceso y de participación a partir de eso, ¿no? Como de crear. Pero se está, digamos, redefiniendo en algunos proyectos. Pues la respuesta es sí, en estas diferentes áreas que te comento, ¿no? Ok, ok. Ahora una pregunta de opinión en sí. ¿Tú crees que para el año, al menos para el 2035, tú crees que México podría convertirse en un líder en cuanto a nivel Latinoamérica en el desarrollo de energías renovables? Ok. Bueno, me dijiste a manera de opinión, ¿no? Sí, Te lo digo como a título de opinión. Yo creo que las energías renovables no son la panacea, ¿no? O sea, no todo es transitemos a energías renovables, ¿no? Porque hay muchas contradicciones en el mismo esquema de energías renovables. No solamente en la forma en que se construyen, en los procesos de producción de los materiales de energías renovables, sino en los procesos de instalación, ejecución y e imposición algunas veces en las comunidades. Entonces, hay varios procesos de los que hemos conocido de energías renovables que han violentado derechos humanos ambientales de las comunidades, ¿no? En Yucatán, en el Istmo, bueno, en Sonora nos preocupan algunas cosas, pero bueno, ese es de otro costal. Pero el asunto es eso, ¿no? Que, digamos, creo que hay un potencial enorme, pero se tiene que hacer respetando los derechos de los pueblos indígenas, derechos ambientales de las personas. Es decir, creo que el país como territorio y con recursos puede serlo, sin embargo, no lo va a hacer si para hacerlo pisotea los derechos de las y los mexicanos y de las y las personas que habitan en los territorios donde se pretenden instalar estos proyectos. Okay. Eso sería, digamos, mi opinión, ¿no? No sé si la tirada va por allá. Creo que en esta administración más bien hay algo que retrocede, ¿no? Que es otro esquema, es una vuelta a los hidrocarburos, que es también muy preocupante. Entonces creo que ambas cosas se tienen que hacer respetando los derechos y obviamente para cumplir los compromisos, la línea que se está siguiendo actualmente no es la mejor, ¿no? Claro. Esa sería mi opinión. No, sí, claro. Pues estoy de acuerdo, te digo, hay mucha área de oportunidad, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que considerar porque pues tus derechos terminan donde los de los terceros empiezan y pues es un dilema muy fuerte. Pero en ese caso, ¿cómo podemos nosotros como individuos o como emprendedores fomentar este tipo de cultura de la sustentabilidad para prevenir que hagamos más daño al ambiente? ¿Qué acciones podemos tomar para prevenir que se siga esparciendo este problema que es por ejemplo, la contingencia ambiental que tenemos aquí en Nuevo León? ¿Qué es el qué, perdón? Lo último que viste, no encontré. Problemas de la crisis ambiental, por ejemplo, lo que sería aquí en Nuevo León la famosísima contingencia ambiental como en Ciudad de México, o el daño a las reservas de agua, entre otras cosas. ¿Qué acciones podemos tomar como individuos para tanto fomentar la cultura de la sustentabilidad como para prevenir mayor daño al ambiente? Ok. ¿Te refieres a individuos? Dijiste individuos, sí, ¿verdad? A individuos. Como personas, o sea, creo que hay muchas formas, ¿no? Yo en lo personal, pues creo que cambiar la forma en que consumes, la forma
O sea, hay un área, justo de un proyecto ahora que lo dices, de economía circular en SEMDA, me parece que ya hay información en la página, que es básicamente eso, ¿no? O sea, una pequeña forma distinta, más bien una forma distinta de hacer economía, ¿no? Economía a gran escala y también a nivel personal. Entonces eso es muy básico, ¿no? O sea, si lo que consumes, si no eres responsable de lo que consumes, no sabes ni siquiera dónde van tus desechos, ahí es algo que estás perdiendo y que tiene una potencia muy fuerte, ¿no? Porque lo que tú traes ahorita puesto, el lápiz que usas, el celular, si tú sabes de dónde viene y a dónde va, y te haces responsable de eso, si tú te haces responsable de si manejas automóvil, la forma de dónde viene, qué tanto lo usas, y puedes en lugar de eso y estar atorado en el tráfico, usar una bicicleta o vehículos de distinto tipo de emisiones, ya estás del otro lado, ¿no? Pero creo que es haciendo una autocrítica muy fuerte en la forma en que vivimos y la forma en lo que nos rodea, ¿no? O sea, no solamente es, como tú dices, a nivel individual, no solamente es qué pasa afuera, sino qué hacemos nosotros, y está ahí en el día a día, en lo cotidiano. Empiezas a mirar tu ropa, empiezas a mirar lo que haces, la cantidad de agua que consumes, lo que desperdicias, tus recursos, la forma en que utilizas los residuos, si haces composta, si no haces composta. Esas pequeñas acciones cambian el esquema en que percibes el mundo, y al cambiar ese esquema de percepción, se te amplían las posibilidades de acción. Te das cuenta de lo que has hecho mal y lo que podrías hacer mejor, y entonces ahí hay un agenciamiento, ¿no? Ese agenciamiento puede o irse al cinismo y decir, bueno, no sirve de nada, o irse, bueno, estas pequeñas cosas pueden cambiar algo primero conmigo y luego con mi familia y así, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? Esta cuestión muy, muy básica del día a día, ¿no? A nivel individual era la pregunta, ¿no? Claro. Bueno, ya nada más como cierre, quisiera preguntarte si SEMDA tuviera algún mensaje que darle a las generaciones actuales para tener un mejor futuro o para luchar por un futuro más sustentable, ¿cuál sería? Ok. No sé si puedo hablar por el SEMDA. Creo que la gran preocupación actual, ya te la compartí, es defendamos los derechos ambientales y defendamos a quienes defienden derechos ambientales. Entonces, y hagámonos responsables de nuestras acciones y tomemos un papel activo frente a las inacciones o excesos que cometen tanto los gobiernos como las empresas, y tratemos de ejercer nuestros derechos también nosotras y nosotros, ¿no? Los derechos de acceso a la información, es decir, informémonos, conozcamos las leyes ambientales, participemos en los procesos y busquemos la justicia ambiental, ¿no? Especialmente tú, que estás como en esta área, es súper importante eso, ¿no? O sea, no solamente los derechos están ahí para hacer letra muerta, sino hay que hacerlos cumplir. Entonces, es lo que te digo, convertamos en defensores del derecho al medio ambiente, porque si no lo hacen ustedes, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces, más que a las futuras generaciones, es a las generaciones actuales, ¿no? Si queremos que haya nuevas generaciones y que estén con posibilidad de ejercer y vivir en un medio ambiente, tenemos que hacerlo desde ya, ¿no? No hay que esperar, ¿no? Bueno, ya finalmente, pues quisiera abrirte el foro para que nos puedas platicar un poquito de dónde podemos encontrar más información y poder ayudar a SEMDA, dónde nos podemos informar, cualquier cosa que tengas que decir, pues es tuyo. Ok, muchas gracias. Pues mira, solamente te comparto la página de SEMDA, está ahí, semda.org. Ahí pueden acceder a estos materiales que te mencionaba para conocer sobre el trabajo que hacemos y sobre los temas que tocamos, sobre las áreas de investigación. Especialmente les recomiendo que le echen una ojeada al informe que recién sacamos, está así todavía calientito, y es sobre el informe de agresiones a personas defensoras en el 2020. Es un informe muy, muy fuerte, que da mucha claridad en cómo está el ámbito de la defensa de los derechos en México. Y también tenemos esta campaña, justo que fue el contexto de presentación del informe, que se llama Míranos, ¿no? Entonces ahí en las redes sociales de SEMDA pueden ahí echarle un ojo, y es una campaña que
desde el área de comunicación de SEMDA se trató de visibilizar todo este trabajo que hacen las personas defensoras, una campaña visualmente muy bella aparte. Entonces, es eso, ¿no? Digamos, échense un clavado y si también tienen comentarios, dudas, críticas o requieren una asesoría, pues también ahí pueden hacerlo, hacernos llegar y con gusto las vamos a tener. Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu tiempo, Jesús. Esto ha sido muy enriquecedor, la verdad. Y pues espero tengamos oportunidad de en algún tiempo a lo mejor seguir platicando y a lo mejor trabajar de mano a mano algún día. Y pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por la asesoría. No, ¿de qué, Andrés? Pues ya tienes mi correo y cualquier cosa también ahí puedes escribirme y estamos aquí para lo que se ofrezca. Un abrazo y un gusto también. Mucho gusto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Pues ahí lo tenemos, fue bastante interesante, hubo unas interrupciones, pero pues nada, hasta aquí va a ser mi reporte el día de hoy. Pues son estos tipos de empresas como Senda las que nos demuestran que hay mucho más detrás de lo que tiene un concepto de desarrollar un emprendimiento como sería Sultana Sustentable en cuanto al desarrollo de derecho ambiental. En sí, pues, ¿qué tenemos planeado o qué queremos hacer? Tenemos que reforzar más bien esa idea, porque una idea es el asesoramiento de empresas para un desarrollo más sustentable y el otro es la defensa de derechos ambientales de los individuos. Tenemos que ser más directos con lo que queremos hacer y para dentro de un año queremos dividir ese trabajo en dos. ¿Cómo podemos hacer que las empresas sean más sustentables? Responsabilizándolas y haciéndolas que admitan que generan un daño al ambiente y responsabilizándolas a que se comprometan a cumplir con los lineamientos legales y a ayudar a poner el estandarte de defensa de derechos sustentables. Por el otro lado tenemos lo que queremos hacer de los individuos, que sería pues bien el desarrollo de la ayuda como lo hace SEMDA, de comunidades, entre otras personas que requieren de apoyo para la defensa de su seguridad, de su salud y de sus derechos ambientales en cuanto a relación a derechos humanos al mismo tiempo. Pues en sí, ¿cómo nos queremos ver en un año? Principalmente, pues eso queremos lograr enfocar un centro de ayuda, tanto para empresas como individuos, pero tiene que haber una línea muy específica de cómo es la ayuda para cada uno de ellos, porque no puede ser muy similar. Y es cosas como estas y lo que hace la organización SEMDA, que nos ayudan a distinguir y a diferenciar ese tipo de potenciales que tenemos para emprendimiento. Y pues la verdad ha sido una oportunidad muy interesante de poder colaborar con SEMDA y con el licenciado Jesús para poder comprender más a fondo este tema y esta diferenciación. Y pues yo creo que esa va a ser un área de oportunidad para trabajo durante la siguiente semana, que ya sea la última, y para desarrollar un plan a futuro. Y pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.